una gráfica de las clases de disparo, de activación de estos tipos de relevos, en los cuales sencillamente vamos a identificar diferentes clases, clases 30, 20 y 10. ¿Esto qué quiere decir? Esto de la clase nos va a definir es cuánto tiempo se va a demorar, es decir, los de clase 30, por decirlo así, van a conmutar en mucho más tiempo, es decir, se van a activar con más tiempo. Es decir, si uno necesita que digamos que su relé de sobrecarga se desactive más rápido, entonces uno necesita es, por ejemplo, ¿un qué? Un clase 10, ¿sí se dan cuenta? Entonces, en un clase 10 se está disparando a más tardar entre qué? Pues digamos que exageradamente entre 2 y 4 segundos. Observen acá que la curva del plano cartesiano que se está utilizando para esta gráfica es un plano logarítmico. ¿Ustedes alguna vez habían trabajado un plano logarítmico? No, 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 señor. señor. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un plano logarítmico lo que se pretende visualizar son ¿qué? Unidades muy pequeñas y unidades muy grandes, ¿sí? En una misma gráfica. Entonces, por ejemplo, observen que aquí tenemos en esta primera sección que segundos y acá tenemos que, pues, 2 horas. Es decir, la escala, es decir, trae diferentes escalas en una escala netamente logarítmica. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que que todo lo relacionado a interruptores de sobrecarga, sí, digamos, los de clase 10 son los que más rápido van a conmutar, es decir, son como los que se disparan más fácilmente, ¿sí? Pero como dice aquí en la presentación, hay de diferentes clases. Si uno quiere ir a analizar más a fondo las diferentes clases, pues uno tiene que ir a qué? Al estándar NEMA y ponerse a leer qué más clases hay. Por ejemplo, entonces, clase 10, clase 20, clase 30. Entonces, por ejemplo, mientras un clase 10 se está disparando entre 2 a 4 segundos, un clase 30 se está disparando más o menos a los 20 segundos. ¿Esto de qué depende, muchachos? Pues esto depende, digamos, también de la robustez, por ejemplo, de la carga que estemos conectando. En este caso, del motor. Si es un motor que tolera, digamos, es permeable a las sobrecargas durante, por ejemplo, más de 10 segundos, entonces sirve perfectamente un clase 20, clase 30. Es decir, todo eso depende también de las características del motor. Si es un motor que es extremadamente sensible a las sobrecargas, entonces por fuerza se le debe asociar que un relé térmico tipo clase 10, de tal manera que este se va a desactivar en menos de 4 segundos. ¿Claro hasta ahí? Ujú. Señor. Bueno, ojalá reaccionen mis estudiantes o si no me van a poner tristes. Bueno, entonces Está muy acá, difícil la clase Es así. que estamos sí, es más interesados, estamos difícil. atentos. Le Sí, toca porque que salga de la cama porque así sí le queda difícil. no, si se duermen allá en los laboratorios, no me imagino ahorita. Y no lo digo porque estén por ahí con cobijas y eso. Bueno, entonces acá, ayúdenme a Sí. interpretar esta gráfica. Observen, aquí tenemos el mismo circuito, sí, el mismo diagrama, pero aquí pasa algo particular con la sobrecarga. ¿Qué está pasando? Buenas, ¿me dejaron en visto? Estamos Esa analizando. sobrecarga es por lo que está comúnmente abierto el contactor, ¿no? O Exacto, entonces, digamos que aquí sea, ¿qué tenemos es? escena, digamos, primera escena, segunda escena. Primera escena, ¿qué está pasando ahí? Pues los contactores están todos normalmente cerrados, Normalmente cerrados y el motor está ¿qué? Girando. girando en sentido horario. Sí. Bueno, ahora, segunda escena, ¿qué pasó? Sí, como los contactores están normalmente abiertos, el motor se detuvo. Entonces, no, ojo porque no es que hayan estado No hay normalmente. conexión al motor. No, pero es por Ojo, el switch de abajo.
No, Por la tampoco. parte de Observen control. que esto, o sea, todo lo que es el circuito de control está tal cual. Es decir, como les decía, la mayor jerarquía está esa, en este caso, ¿qué? A la izquierda, ¿cierto? Entonces, Sí. observen que el SW1, que es un switch 1, él siguió igual, normalmente cerrado. ¿Qué debería pasar? En teoría, aquí que las entradas de control de los contactores siguieron energizadas, pero ¿qué pasó? Aquí observen que Una el que cambió sobrecarga. de estado realmente fue ¿qué? ¿O quién? Lo, Por lo- de la sobrecarga. El El, contactor, pero el de el sobrecarga. relé de sobrecarga. contactores Entonces observan que sobrecarga. aquí pasó en rojo, es decir, que digamos, por alguna circunstancia se sobrecargó el circuito, es decir, por ejemplo, el motor se está trabajando más de lo que se debería, entonces se calentaron las líneas y por lo tanto se disparó el relé de sobrecarga. Entonces, si se dan cuenta que normalmente cerrado pasó a que anormalmente Abierto. abierto. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hay una explicación que no me quiero demorar mucho, porque eso sí lo pueden leer con más calma, pero que hace referencia. Esto que tenemos acá, observen lo que estoy indicando, hacen referencia a cómo es que funciona internamente el relé de sobrecarga. Hay el otro nombre que se le conoce aquí en nuestro medio, el nombre técnico es un termomagnético también, ¿sí? O un relé termomagnético. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Pero el nombre correcto es un relé de sobrecarga térmica. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Entonces, observen, quiero que se familiaricen con este símbolo, ¿sí lo ven? Que es una línea que se bifurca de manera cuadrada, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes observen ese símbolo, lo van a asociar a que es un elemento que interactúa con calor, ¿cierto? Con calor. Entonces, aquí, esto es un elemento calentador. ¿Qué quiere decir? Que internamente el relé de sobrecarga térmico trae una lámina que se va a ir calentando. ¿Por qué? Por la corriente, por el efecto de la corriente. Entonces, este elemento de calor nos va a activar aquí que una lámina bimetálica, la cual, por el efecto del calor de esta línea, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a producir, observen acá, aquí tenemos lo que les decía anteriormente. Tenemos un primer escenario que se está comenzando a calentar y aquí ya, en otro escenario, ya está mucho más caliente, ¿cierto? Se observan esas líneas rojas, digamos, como onduladas. Sí. Entonces, esas líneas Sí. rojas onduladas me van a representar que la línea que está energizando el motor está aumentando la corriente, que quiere decir que está aumentando la temperatura. Y esta lámina bimetálica, ¿qué es lo que hace? Cierra acá. Si se observan que aquí hay un mecanismo de disparo. Trigger mechanism es que mecanismo de disparo. Entonces, esto va como tal a una de las salidas del relé térmico y lo cual lo que hace es abrirlo internamente, ¿sí?